buenas noches, mis amados hermanos que nos están viendo por YouTube, por Face. Es un gozo estar con ustedes nuevamente en este programa Creciendo Juntos. Mi amor, qué rico estar a tu lado y compartir el tema del día de hoy. Gracias, amor, igual para mí. Buenas noches, amada familia, el Señor les bendiga. Y bueno, es una gran oportunidad que Dios nos da hoy de poder compartir este espacio con ustedes. Y bueno, en estas próximas reuniones, tiempos de compartir, creciendo juntos, vamos a tocar un tema muy importante que tiene que ver con la vida. Sí, tiene que ver con la vida y nada más y nada menos. Es un tema que ha estado en boga en las últimas semanas aquí en Colombia. Y pues sé que en otras partes del mundo también han estado hablando del tema. El tema es el aborto y vamos a estar hablando el día de hoy puntualmente un poco sobre la historia del aborto, cómo ha venido evolucionando, cómo ha venido gestándose, de dónde han nacido tantas cosas y tantas ideas que realmente están en contra del principio de Dios y del principio de la vida misma. Si miramos un poquito la historia, como lo decía Fernando, desde el 1728 a.C., con el Código Hammurabi, se hablaba, tiene que ver con el Imperio Babilonio, ¿no? Ya se empezaba a hablar de eso que era la ley del talión, que era el ojo por ojo, ¿no? Sí. Y que si un hombre golpeaba a una hija de un hombre y le causaba la pérdida del fruto de sus entrañas, es decir, el aborto, tenía que pagar con 10 ciclos de plata por el fruto de esas entrañas, de ese bebé que estaba allí. Que se había perdido. Es increíble ver que desde aquel momento, desde esas épocas, ya se visualizaba que con violencia un bebé era extraído del vientre de una mujer y eso atraía unas consecuencias para la persona que ocasionaba ese mal, pero se veía como algo malo, realmente se veía como algo malo. Pero también recuerdo que en la escritura, en el libro de Éxodo, se habla cuando Moisés nace, se habla de la matanza de los niños porque había una supuesta sobrepoblación de israelitas en la tierra de Egipto, y entonces la orden del faraón por miedo fue: no, hay que matar a los varones, hay que matar a los varones menores de X edad, que eran bebecitos todavía, hay que matarlos para que no se nos crezcan. Y sin embargo, tiempo después vamos a ver que la historia misma nos está diciendo que ya en Babilonia se comenzaba a hablar de una manera muy incipiente sobre el tema del aborto y las consecuencias que había en aquel momento. Pero dime una cosa, amor, más acácito los griegos, ¿qué nos contaban? Sí, allí ellos también, hablando un poquito de los griegos, tenemos a Aristóteles. Y también él justificaba el aborto como una forma de control de natalidad, ¿sí? Era lícito para aquellas familias que eran numerosas o que tenían problemas o dificultades económicas. Entonces, mira que aún desde ese momento, cómo ya se está haciendo control de la natalidad, que hoy en boga también por todo este tema de la pandemia, han quedado muchas inquietudes, ¿no? Pero enfocándonos acá, también era una forma de controlar la natalidad, de mirar las personas, o sea, como justificando los medios de lo que era quitar la vida de un bebé. Sí, aquí es importante resaltar también que los griegos pues eran, fue un imperio que era muy filosófico y hablaban de muchos temas sin ser tan concluyentes, solamente esbozaron muchas ideas, pero ellos recapitulan que hay mucha gente en el mundo. Imagínense, en aquel entonces no habían 7.000 millones de habitantes en el planeta, había mucho menos, y ya estaban hablando de sobrepoblación, de control de la natalidad. Entonces ya es un concepto que no es indemnizatorio, si se puede llamar así,
a la familia afectada, sino es más bien para evitarle un gasto al gobierno, a las entidades públicas, con lo que podría ser el bebé que venía en camino o la difamación de la familia por un acto, por un evento fuera de los parámetros establecidos, ¿no? Entonces era algo muy fuerte. Pero tenemos a otro hombre de aquel imperio griego que era Hipócrates. Hipócrates era un médico, y si recordamos un momento el juramento que se hace en medicina cuando se gradúa, el juramento hipocrático, y él era un médico griego de la época, ¿cierto?, del siglo de Pericles, y que él era reconocido porque era un hombre muy estudioso y había elaborado protocolos o lo que diríamos hoy como protocolos de atención a un paciente. Tenía que ver con todo lo que era la seguridad. Aún desde ese momento ya se hablaba de lo que era el cuidado y la atención de un paciente. Sin embargo, allí Hipócrates en su juramento nunca prescribió a una mujer, o sea, que pudiera abortar. Él estaba también, o sea, en contra de eso, porque él tenía muy en cuenta, muy clara la vida de una persona por encima de. Claro, por su profesión, aunque fuera algo que en aquella época no tuviese la tecnología tan grande como la hay actualmente para todos los procedimientos médico-quirúrgicos, Hipócrates era un hombre que estaba en favor, en pro de la vida. Mi amigo, mi amiga que estás allí en Face, que estás en YouTube escuchando esto, quiero animarte a que realmente consideres que la vida viene desde el vientre. No es un objeto, no es una malformación, no es algo raro, es una vida que se está gestando dentro del vientre de una mujer. Independientemente de la razón o la causa que haya ocasionado el embarazo, es una vida que está allí. Y entendemos que en el juramento hipocrático no es válido el aborto, no es válido quitarle la vida a un inocente, a un indefenso. Y eso es algo que Hipócrates en el juramento que lleva su nombre ha establecido. También podemos ver cómo los romanos, ¿no? Los romanos, ellos también, al tocar el tema del aborto de un feto, como lo decían ellos, era un acto de grave inmoralidad, ¿sí? Y no, aunque no era delictiva de la época, ¿sí? Pero era un acto de inmoralidad. Y perdóname, en el año 81 antes de Cristo, por medio de la ley de Cornelia, estaba prohibiendo las prácticas abortivas, ¿sí? Con algunas excepciones. Entonces, en este recorrido que estamos haciendo a través de la historia, estamos viendo cómo las personas que están a favor, están en contra, cómo se ha ido viendo este movimiento en contra o a favor del aborto. Sí, porque para la gente, mientras el bebé no ha salido del vientre de la mamá, pues no se puede considerar una persona, dicen algunos. Pero otros que están a favor de la vida dicen lo que nosotros como creyentes también decimos, que desde el vientre ya hay una concepción de vida. Y cuando la mamá hace que uno como papá coloque la mano en la barriguita y sienta que el bebé se mueve, no es por voluntad de la mamá que se está moviendo, no es por voluntad del papá que se está moviendo, es porque hay vida, una vida autónoma que está creciendo dentro del vientre de la mujer. Entonces, para los romanos, la concepción era, aunque no era algo que se condenaba legalmente, pero sí era algo que para ellos era indignante, era algo que no tenía que ver realmente con la defensa de la vida y por eso lo consideraban un acto moral. Pero, ¿qué pasó después de Cristo en el siglo II, corazón? Bueno, se generaliza la prohibición del aborto y allí participaron algunos emperadores como fue Septimio Severo y Antonio Caracalla.
nombres como un Antonino. poquito. ¿Es Antonino? Antonino Caracalla. Caracalla. Y estos hombres estaban allí en contra, estaban en la prohibición del aborto. Entonces vemos que de una u otra forma la autoridad en ese momento estaba trabajando en pro de la vida, ¿sí? Y aunque no conozco bien sus principios como tal, pero eran hombres que de una u otra forma estaban allí con el temor y el cuidado de la vida de una persona. Y noten ustedes, queridos amigos de YouTube y de Face, que estos hombres, desde el siglo II hasta el siglo XX, mantuvieron a lo largo de la historia el precepto de que abortar era algo que iba en contra de la naturaleza, que iba algo en contra de la vida, que iba algo en contra de la familia y de la preservación de la raza. Entonces, es solamente hasta el siglo XX que comienzan a haber voces nuevamente replanteando el tema del aborto como algo que puede ser, Sin embargo, la vida es sagrada, mis amados, mis estimados que nos están viendo. No hay una razón para quitarle la vida a un inocente, a un indefenso. Y allí estamos viendo dos principios súper importantes, que son la concepción de la vida como un don de Dios. Un don es un regalo de Dios, ¿sí? Viene de Él, no viene de hombres, viene de Él. Somos canales de parte de Dios para dar vida. Y también la consideración de la igualdad radical en todos los hombres, o sea, se está rechazando implícitamente el aborto, o sea, es para todos, no que porque unas mujeres dicen sí, no, es que este es mi cuerpo, que lo vamos a estar trabajando más adelante, y entonces yo tengo derecho, no, es que esto es don de Dios, y no somos quien para gobernar sobre la vida que viene de Dios. Es interesante lo que estás tocando, porque realmente la vida no viene del hombre como tal, la vida viene de Dios mismo. Dios es el autor de la vida. Pero miren ustedes que en 1920, ya entrando un poquito más cerca en fechas, se legaliza el aborto en la Unión Soviética a partir de la Revolución Leninista. Y es allí donde comienza a tomar fuerza estos conceptos que tú mencionabas hace un momento, donde la mujer dice, yo soy dueña de mi cuerpo. Nadie lo niega, pero ese movimiento que hay en la barriguita, ¿es de ella o es de la criatura que está en gestación, que está allí protegida y se va a vulnerar? O sea, son preguntas que uno sí debe hacer, porque si bien es cierto, cada uno de nosotros tiene un cuerpo, ninguno de nosotros estaría aquí si no hubiera sido por una concepción, por una gestación, por el vínculo que hubo entre un hombre y una mujer en una época pasada. Tú y yo no estaríamos aquí, pero es allí en 1920 en donde comienza a dársele de alguna manera una forma legal al aborto. ¿Y para qué se hizo eso? Pues algo que nos llama mucho la atención con respecto al por qué se legalizaba, y era que era una forma de liberar a la mujer, ¿sí? Entre comillas, liberarla, para que se incorporara al mundo laboral, ¿sí? Y no estamos lejos con lo que está pasando hoy en nuestra sociedad, pero vamos para allá, vamos con calma. Y realmente era una forma muy facilista. Bueno, sí, dar oportunidad a la mujer para el mundo laboral no está mal, pero era la forma en que se estaba haciendo, que era el control de la natalidad por medio del aborto, que es acabar la vida de una persona de una manera agresiva, ¿cierto? Y aparte de eso que estás mencionando, mira tú que comienza a minarse el concepto de familia. ¿Sí? No porque la mujer no tenga capacidad laboral, ni más faltaba. Ustedes, las mujeres, son valiosas, muy, muy valiosas.
Pero cuando uno pregunta a muchas mamás que dónde les gustaría estar más tiempo, si en la oficina o con sus hijos, lo que hemos encontrado es que muchas mujeres dicen: yo preferiría estar al lado de mis hijos, ayudándoles con sus tareas, viéndolos crecer, enseñándoles que lo que está a su alrededor tiene un significado y un valor, y que deben comportarse de X o Y manera, y a veces se pierden de esos momentos, y con tristeza lo han dicho muchas mujeres. No que no tengan esa capacidad, porque por algo está Proverbios 31 que dice que mujer virtuosa quién la hallará, y comienza el escritor de Proverbios 31 a dar una cantidad de virtudes que tienen las mujeres tan valiosas, que son emprendedoras, son empresarias, son el apoyo de sus esposos, de sus hijos, son unas mujeres muy dedicadas. Pero este concepto comienza a marginar esa idea de Dios sobre lo que es la familia y la estabilidad de la misma. Y para ello me parece que es una forma, bueno, y aquí habla la historia de esto, ¿no? De que a través de esta condición, ¿sí? De liberar a la mujer, le llega el momento en que se legaliza el aborto. Entonces empiezan a tomar medidas que no, que es hasta los 3 meses. Otra de las cosas que pasaba en ese momento era que se legalizaba por tiempos el aborto, ¿sí? Tomando como punto de partida el momento en que había una gestación. Entonces, es aquí el dilema, ¿no? Desde que hay una gestación, hay una concepción, hay vida. Desde antes, si un óvulo se une con un espermatozoide, pues el óvulo no se une solo con él, el espermatozoide tampoco, porque ellos no están muertos, están con vida. Y el hecho que se unan ya es la formación de la creación de un ser, de lo que es vida, y allí empieza. Pero es donde ellos, su dilema, ¿no? Y saben en el fondo que eso no está bien. O sea, toda esta lucha, ¿por qué? Porque saben que en el fondo sí hay vida, pero que puede truncar algunos planes, otros por temor, ¿cierto? Porque a veces hay inseguridad, por ejemplo, jovencitas que por uno u otro motivo se han equivocado, se han apresurado y han quedado en embarazo, y viene el temor: ¿cómo voy a enfrentar mis planes, mis proyectos, todo lo que yo tenía pensado, cómo lo voy a lograr? No, mejor acabemos esta vida. Pero no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es dar vida. Y mira que, continuando con la historia, tomando nuevamente la historia, viene en 1948 la Declaración de los Derechos Humanos, y es llamativo el artículo 3 de la Declaración de los Derechos Humanos, que reconoce el derecho a la vida del individuo, al derecho de la libertad y a la seguridad de su persona. Después de la Segunda Guerra Mundial, el modelo soviético se extendió, pero miren ustedes que en el 48 ya hay una declaración de derechos humanos sobre la vida, y no está limitándose al hecho de los ya nacidos, sino de los que todavía no han nacido, porque desde que se junta el óvulo con el esperma, ocurre el milagro de Dios de dar vida, y esa vida comienza a gestarse dentro del vientre, y también debe ser protegida. Esos inocentes, esos bebecitos inocentes, deben ser protegidos. Al no ser protegidos, está diciendo que hay cobardía en quienes los están sacando, porque no tienen cómo defenderse del ambiente externo. Ahí en el vientre ellos están totalmente protegidos.
Viene luego la legalización del aborto en 1975 y empiezan a crearse entidades, ¿sí?, en pro del aborto. Desde esa época está la Federación Internacional de Planificación Familiar. En el 67 hay una asociación médica de profesionales, ¿sí?, que ellos dicen no, alto a todas estas entidades que están favoreciendo el aborto y vamos a crear un PARE, ¿cierto? Retiran el aborto de las prácticas, de las malas prácticas, y que de una u otra manera quieren salvar su responsabilidad, ¿cierto? Y lo aceptan como un procedimiento quirúrgico. Entonces es algo que más adelante en otra de nuestros tiempos de Creciendo Juntos vamos a tocar la parte médica en por qué se saca ya como procedimiento quirúrgico. Sí, y mira que el desarrollo de este pensamiento del aborto, de tener el derecho de dar o de quitarle la vida a una persona que está en gestación, que es indefenso, comienza a cursar. Ya habíamos hablado de la Unión Soviética, pero también Estados Unidos, Europa, comienzan a tomar, a darle forma al derecho de practicar el aborto, y es allí, desde 1973, que comienza un curso acelerado de cómo despenalizar el aborto, de cómo permitir que las mujeres puedan hacer uso de ese derecho de quitar la vida del bebé que están gestando. Pero también debemos considerar el hecho que para nadie es un secreto que en la historia también ha habido mucha promiscuidad, y en la historia se han visto todos estos casos, pero de una manera que no era legal. Ahora le están dando una forma legal, porque la promiscuidad está generando embarazos no deseados a edades muy tempranas, y los proyectos de vida de los muchachos, de las niñas, se están viendo afectados por tanta promiscuidad. Entonces, ¿qué han hecho los gobiernos? Legalicemos, démosles herramientas a los muchachos para que sigan en su frenesí y puedan generar el espacio que su proyecto de vida no se dañe. Pero yo me pregunto, y eso lo veremos en una reunión más adelante, amigos de Face, amigos de YouTube, los invitamos para que no se desconecten los martes a las 8 de la noche, porque este tema continuará. Sin embargo, hoy nosotros queremos dar un pequeño abrebocas, nosotros queremos mostrarles a ustedes que esto es una tendencia para justificar una serie de cosas que realmente van en contra de los preceptos que Dios ha establecido. Y algo allí que llama la atención es la argumentación, ¿no? Ese es el derecho a la privacidad personal, incluyendo la decisión de abortar, sin estimar, sin tener el temor de lo que puede pasar a nivel físico, a nivel espiritual, a nivel fisiológico, todo lo que trae un aborto. No es solamente quitar una vida y ya, soluciona el problema. Hay una trascendencia, hay un fluir en la vida de una persona a nivel espiritual. Wow, marca, ¿sí? Y tiene que haber un proceso de restauración de parte de Dios en la vida de la persona. Claro, si la persona lo permite, ¿no? Claro. Y es ese proceso, ese mover, y pues realmente estamos todos los días bombardeados, Estados Unidos, Europa y dice que hay que mandan como 3 argumentos, que es el infanticidio, la mortalidad maternal, ¿sí? Materna, la sobrepoblación mundial, y viene, wow, el auge del movimiento feminista, que ese sí fue el que realmente llegó, y lo decía jocosamente alguna vez, listo, las mujeres estamos igual delante de Dios.
con los hombres, ¿cierto? Sí. Pero Dios nos dio a nosotras de mujeres unos roles importantes y hemos querido, o el movimiento feminista, tomar el rol que Dios ha dado al hombre para nosotras coger y abanderarlo, ¿cierto? Y allí empieza el problema, cuando queremos intercambiar los roles y los papeles que Dios nos ha dado al hombre y a la mujer. Mira, datos curiosos, datos curiosos. En África, puntualmente la nación de Sudáfrica, desde 1997 ha sido la promotora del mayor número de abortos de toda esa región. ¿Y qué decir de nuestros países latinos? Se viene hablando del tema, se viene hablando todavía con muchos temores, y doy gracias a Dios porque todavía hay temor para practicar abortos en estos países de nuestra región latina. Pero ya se oyen ruidos de muchos cambios que van en ese sentido. Pero ahora sí miremos, ya con este pequeño abrebocas a manera casi que de conclusión, ¿qué te parece si miramos la otra cara de la moneda para dejar el tema en suspenso y pues seguirlos animando a ustedes que están con nosotros hoy aquí en Facebook y en YouTube, que nos continúen acompañando el próximo martes a las 8 de la noche? Sí, y la importancia es que la Biblia toca este tema, y más que cualquier otro argumento, por encima está lo que dice Dios, ¿cierto? Sí. Si miramos un poco la Biblia, tú nombrabas algo de las matanzas de los niños cuando Moisés, si vemos también lo que pasó cuando Jesús nada más, Sí. ¿cierto? Cuando habían sacrificios a los Baales con los bebés, ¿cierto? Estaba estudiando un poquito la historia, cómo en ese tiempo de esos sacrificios cogían a las mujeres embarazadas y delante de todos sacaban al bebé, ¿cierto? De una manera agresiva, y era una forma de abortar, ¿cierto? Y los sacrificaban para sus baales. Entonces, eso viene tan de atrás que Dios en su misericordia ha salvado a muchos bebés, pero todavía hay más de 60 millones de bebés en el vientre que mueren. Cada año, ¿no? Cada año. Mira lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 139, antes de que existiera tanta tecnología. Ya el escritor de este salmo decía, el rey David, decía lo siguiente: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Me impacta que el salmista tiene una visión de la vida desde antes de nacer, desde antes que existiera tanta tecnología, que hoy hacen una ecografía y le dicen, ay, va a ser un varoncito, ay, va a ser una niña, ay, está completico, está sanito. Antes de todo eso, el salmista ya estaba diciendo, mi embrión vieron tus ojos. Y es ahí donde cada concepción, cada bebé que se está formando es una obra única de Dios. Si ustedes ven unos gemelitos, hay algo diferente a nivel genético, y hay algo que los hace diferentes. No son iguales, porque Dios se tomó el trabajo de formarnos a cada uno. Él sabe cuántos cabellos tenemos. Él sabe cómo fue la formación de nuestro ser en el vientre de nuestra madre. Parece espectacular, me parece hermoso ver el amor de Dios tan grande que se toma cuando cada pareja dice, vamos a ser papás.
Y wow, cómo empieza a entretejerse y a ver esa transformación del crecimiento, ver cuando escuchas el corazón de un bebé, cómo late, ¿m? Y cómo cuando también, wow, eso es duro, cuando está en el vientre y se toma la ecografía, cuando están haciendo el aborto y cómo el bebé lucha para huir de la succión, ¿sí? Sí. Y wow, eso me toca porque realmente es la vida de una persona, de una personita indefensa. Pero el amor de Dios es tan grande que se extiende y crea a cada personita. A cada uno de nosotros nos creó. A tu familia, a cada uno de los miembros de tu familia, Dios se tomó el trabajo de crearlos a la perfección. Y mira que algo que me llama la atención de lo que escribe el salmista es que todos los seres humanos antes de nacer hemos tenido un tiempo de estar casi que face to face con Dios mismo que está formando. Dios nos formó en el vientre y me parece eso tan maravilloso, me parece tan bonito de Dios que dedicó tiempo para cada uno de nosotros, 9 meses para gestarnos en el vientre de nuestras mamás, y que venga alguien a decir, es que yo tengo derechos sobre el cuerpo, o que venga alguien a decir, es que eso no tiene vida, cuando los latidos del corazón están allí, cuando hay la patadita, cuando hay el mover de los bracitos, cuando se ve todo tan claro. El salmista está diciendo, ahí hay vida, ahí hay un toque del Dios vivo y nosotros no lo podemos esconder. Así quieran decir que yo soy autónomo con mi cuerpo. Pero bien, continuemos un poco hablando del tema. Quiero reafirmar eso, es de que Dios conoce a cada ser humano antes de nacer. Y eso solamente es el amor de Dios, ¿sí? Tú tocabas ahorita un tema importante que tenía que ver con la ecografía, ¿cierto? Con las ecografías. Y wow, hoy los padres pueden ver en 3D, ahora ya en 4D, a su bebé dentro del vientre. Se pueden detectar ya algunos problemas congénitos, pero sin embargo, Dios prevalece y Dios tiene un propósito con la vida de cada personita. Más adelante, en algún momento contaremos algo del testimonio en nosotros de lo que pasó con uno de nuestros hijos, en donde nos pusieron a decir entre el bebé y un problema en mi ojo. Pero nosotros creímos a Dios y hoy mi ojo está bien y nuestro bebé ya es todo un hombre hecho y derecho. Sí, ¿Por qué? amor. Porque la vida está, el propósito de Dios está sobre la vida de esa personita. Bien, traigo a la mente un pensamiento del rey David cuando su hijo agonizaba. Ese bebecito agonizaba y finalmente falleció el bebé. Y nadie se atrevía a decirle a David que el bebé había fallecido. Al rey nadie se atrevía a decirle eso. ¿Y qué ocurrió? Que él miraba, él se había puesto vestiduras, se había echado polvo en la cabeza, había orado, había ayunado para que el bebé no muriera, sino que fuera sanado. Y sin embargo, el bebé murió. Y cuando el rey David ve que sus siervos están allí y que no saben cómo entrar a darle la noticia, él entendió que el bebé había muerto y él tomó una actitud de ya, listo, vistámonos, pongámonos otra vez las vestiduras reales y salgamos. Y le dicen, pero ¿por qué usted hace eso, señor rey? ¿Por qué usted va a ponerse la vestidura real y pide comida si se acaba de morir su hijo? Y el rey David les dice, mira, mi hijo ya no viene a mí, yo soy el que va hacia donde él está, yo soy el que va a caminar allá. Y entonces eso trajo tranquilidad a todos los que estaban alrededor del rey. Nosotros vamos
a esos tiempos? ¿Por qué anticipar esos tiempos? El problema, lo veremos en otra de las charlas, el problema mental, psicológico, de autoestima que genera un Emocional. aborto, eso no nos lo mencionan, eso no nos lo están tocando. Eso, cuando hablan del aborto, no tocan ese impacto. Cuando Dios te da el privilegio de ser mamá, honra ese privilegio, porque hay muchas mujeres que quisieran tener un bebé y no lo pueden tener. Y tú tienes esa oportunidad de ser mamá y la desaprovechas. Y las consecuencias a futuro son más grandes. Y Dios en su palabra ha sido muy claro, ¿no? Cuando nos dice que no forniquemos, aún en el adulterio, ¿no? Es tan claro porque Él nos está guardando de pasar por una situación como esas, de lo que es pasar por un posible aborto, ¿cierto? Dios nos está guardando, no está mandando su manual para, aburramos a la creación. No, Él nos ama tanto que ha mandado nos dio un manual que es la palabra de Dios para que la sigamos, para que nos guardemos, para que esperemos los tiempos de Dios. Hoy la sociedad, el mundo nos está bombardeando y era algo que tú tocabas hace un momento. No importa, si tú no tienes relaciones sexuales, estás out, ¿cierto? Ahí empieza problemas de identidad, modelos de nuestra casa. Por eso es tan importante que nosotros cortemos cosas de atrás de nuestras familias sin ánimo de juzgar ni nada, sino sin conocer a Dios nos hemos equivocado, ¿cierto? ¿Cierto? Y es allí donde tenemos que nosotros pensar seriamente, Dios me está diciendo esto es por guardarme, porque me ama tanto, no quiere que yo pase por una infección de transmisión sexual, una enfermedad, ¿cierto? ¿Cierto? Que no quiere que tengamos un embarazo que no es el momento, ¿sí? No es el bebé, ¿ok? Es el momento y con la persona que es correcta, ¿cierto? Dios tiene el plan y el propósito para cada uno de nosotros en su momento. Y tú que estás allí, tú naciste porque Dios tiene un propósito para tu vida. Tú no eres un accidente, tú no naciste porque, se le ocurrieron a mis papás ser papás y me mandaron ahí al mundo. No, Dios antes de que tú nacieras, Él ya te conocía en el vientre de tu madre y Él te ha dado un propósito especial y tiene para ti planes grandes que tú no conoces. Disfruta de la vida que Dios te ha dado en el principio, en la voluntad de Dios. Sí, ¿por qué tocar este tema en este mes de octubre? ¿Por qué tocar este tema? Porque este es un mes en donde infortunadamente hay muchos niños secuestrados, hay muchos bebés sacrificados. Eso no sale tanto en los medios porque no genera rating, pero sí pasa. Y pasa de pronto más cerca de nuestros hogares, de nuestros círculos sociales, de lo que nosotros imaginamos. Por eso estamos tocando este tema tan importante, porque la vida, como Dios la estableció, es maravillosa. Cuando nos salimos del parámetro de lo que Dios ha establecido, sufrimos. Así nos quieran decir que eso es la moda, que es que yo tengo derechos. Sí, tú tienes derechos, pero la criatura también tiene derechos. Ese bebecito tiene derechos. No se los coartemos, no se los quitemos, porque ese pequeño mañana será un gran hombre, será una gran mujer, como lo eres tú, como lo soy yo. Porque nuestros padres no dijeron vamos a abortar, no. Ellos dijeron vamos adelante, porque Dios da completo todo. No tengas temor. Si tú que nos estás viendo por Facebook o por YouTube, si estabas pensando en abortar, queremos invitarte en esta hora a que conozcas a Jesús, que te acerques a Él y encuentres en Él el propósito de Dios para ti, para tu bebé, para los años por venir, porque Dios tiene planes perfectos de bien y no de mal. Amén. El Señor bendiga tu vida en gran manera
y vamos para adelante. Bien, por hoy, mis amados, ha sido un pequeño abrebocas de este tema tan profundo, tan polémico, que tiene mucho que ver con la actualidad del ser humano aquí en nuestra sociedad, en este mundo donde Dios nos ha permitido estar. No te desconectes, te invitamos el próximo martes a las 8 de la noche para estar con nosotros en Creciendo Juntos. Dios te bendice, Dios te guarda. Hasta luego.